Hablemos de Benaía, uno de los grandes guerreros del ejército de David. Proviene de una línea especial, la tribu de Leví, que era única entre las 12 tribus de Israel. Los levitas tenían un papel importante en las funciones religiosas, cuidando del tabernáculo y, más tarde, del templo en Jerusalén. Pero no se limitaban solo a lo espiritual, también tenían responsabilidades militares y de liderazgo. Benaía era hijo de Joiada, un hombre conocido por su valentía. Aunque era levita, Joiada se destacó por sus habilidades de combate. Esto sugiere que la familia de Benaía no se limitaba a las actividades religiosas, sino que también se preparaba para la guerra. Joiada, como líder, seguramente influyó mucho en la formación de su hijo, preparándolo para futuros desafíos. Benaía creció en Cabé, una ciudad en el sur, cerca de la frontera con Edom. Esta región, marcada por conflictos, ayudó a moldear sus habilidades de combate. Vivir en un área con amenazas constantes exigía que los jóvenes estuvieran siempre listos para defenderse, y Benaía aprendió a luchar desde temprana edad. La combinación de un entrenamiento riguroso con la necesidad de proteger su tierra lo convirtió en un combatiente excepcional y un líder natural. El nombre Benaía tiene un significado profundo en hebreo. Ben significa hijo y un acento es una forma del nombre de Dios. Por lo tanto, Benaía puede interpretarse como hijo de Dios o aquel a quien Dios es misericordioso. Esto refleja la creencia en la importancia de la relación con Dios, una expresión de fe y confianza. Benaía vivió en un tiempo de grandes cambios y desafíos en el reino de Israel bajo el liderazgo del rey David. David, el segundo rey de Israel, es una figura central en la historia bíblica, conocido por su devoción a Dios y sus habilidades militares. Unificó las tribus de Israel y se destacó en muchas batallas. La historia de Benaía es una mezcla de valentía, fe y legado familiar, mostrando cómo cada uno de nosotros puede ser moldeado por nuestras raíces y por las personas que nos rodean. David estableció un reino fuerte y centralizado, con Jerusalén como su capital. Este tiempo estuvo marcado por muchas batallas, tanto para defender el reino de invasores como para expandir su territorio. Durante el gobierno de David, Israel enfrentó enemigos poderosos, como los filisteos, amonitas, moabitas, edomitas y arameos. Cada una de estas naciones representaba una amenaza significativa para la seguridad de Israel. Pero David, un líder militar impresionante, condujo a su ejército a victorias importantes, asegurando la supremacía de Israel en la región. Sus conquistas no solo trajeron paz y prosperidad, sino que también cumplieron las promesas de Dios a Abraham sobre la posesión de la tierra. David era un estratega brillante, y a través de batallas difíciles, logró someter a muchos enemigos, ampliando el territorio de Israel y consolidándose como uno de los reyes más poderosos de la época. Su ejército era fuerte y estaba compuesto por soldados valientes y experimentados. Dentro de ese ejército, había un grupo de élite conocido como los valientes de David o Giborim. Estos guerreros eran excepcionales, cada uno con hazañas notables en batalla. Entre estos valientes estaba Benaía, hijo de Joiada. Rápidamente se destacó y ganó la reputación de ser uno de los guerreros más intrépidos y leales de David. La organización del ejército de David era meticulosa, con tropas divididas en unidades lideradas por comandantes experimentados. Los valientes de David eran la guardia personal del rey, encargados de proteger a David y llevar a cabo misiones de gran importancia y riesgo. Benaía se destacó no solo por su valentía, sino también por su habilidad estratégica. Su lealtad al rey y su profunda fe en Dios lo convirtieron en un miembro esencial del ejército, especialmente en un momento crucial de la historia de Israel, cuando el reino se estaba consolidando como una potencia regional. Uno de los primeros grandes logros de Benaía ocurrió durante un periodo tenso entre Israel y Moab, un vecino que a menudo estaba en conflicto con el pueblo de Dios. Moab era conocido por su fuerza militar y guerreros feroces que representaban una amenaza constante para la seguridad de Israel. En medio de este escenario, Benaía tuvo que enfrentar y derrotar a dos de los más temidos guerreros moabitas. Estos hombres no eran soldados comunes, eran una verdadera fuerza a ser reconocida. Era conocido por su valentía y habilidades increíbles en batalla, inspirando respeto incluso entre los combatientes más valientes. Uno de los momentos más impresionantes de su vida fue cuando enfrentó a dos guerreros moabitas en un campo de batalla. La situación era difícil, con los enemigos en mayor número y en ventaja estratégica. Pero Benaía, movido por un fuerte sentido del deber y confianza en Dios, no se dejó amedrentar. Armado con su fe y experiencia, encaró a los dos adversarios de frente. Lo que siguió fue una lucha intensa, donde Benaía mostró una combinación increíble de fuerza, agilidad e inteligencia. Desvió los ataques de sus oponentes con maestría y dio golpes certeros, derribando uno a los guerreros moabitas. Esta victoria no solo eliminó una amenaza inmediata,
sino que también se convirtió en un símbolo de la protección divina y la fuerza militar de Israel. Este logro elevó a Benaía al estatus de un guerrero excepcional, un defensor dedicado de su pueblo. Y hay más. Hay una historia increíble en la que enfrentó y mató a un león dentro de una cueva en un día de nieve. Imagínate eso. El frío y la nieve hacían todo más complicado, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de resbalones. Enfrentar a un león ya sería aterrador en cualquier situación, pero hacerlo en un entorno tan hostil exigió una valentía extraordinaria. La decisión de Benaía de enfrentarse al león, a pesar de todas esas dificultades, muestra lo valiente y determinado que era. No solo se enfrentó a peligros, sino que lo hizo con un coraje que pocos tendrían. Esta historia refuerza su imagen como un verdadero héroe, alguien que no dudó en proteger a su pueblo, incluso en las condiciones más desafiantes. Él desciende en la cueva, sabiendo que va a encarar a una criatura feroz que representa un peligro mortal. El león tenía todas las ventajas, ya que estaba en su territorio, donde no había espacio para escapar o moverse con agilidad. La batalla fue intensa. El rugido del león se mezclaba con el sonido de los pasos de Benaía en la nieve, mientras él luchaba con todas sus fuerzas. Usó cada pedacito de habilidad y experiencia que tenía. Incluso rodeado por garras afiladas y dientes mortales, mantuvo la calma, buscando brechas para atacar y defenderse. Al final, con una combinación de fuerza, estrategia y tal vez incluso ayuda divina, Benaía logró vencer al león. Esta victoria no solo eliminó una gran amenaza, sino que también mostró su valentía y fe, reforzando su imagen como un verdadero héroe entre su pueblo. Su victoria sobre un guerrero egipcio gigante, armado con una lanza imponente, también es notable. Egipto era conocido por sus guerreros temibles, y el adversario de Benaía era descrito como un verdadero gigante. Enfrentarlo armado solo con un bastón mostraba la audacia y la confianza de Benaía. Con cuidado, se acercó al gigante, usando su bastón no solo como arma, sino también para desviar y bloquear los ataques de la poderosa lanza. Y luego, en un momento decisivo, Benaía hizo algo impresionante. Desarmó al egipcio y tomó su propia lanza. Con esta arma ahora en sus manos, dio la vuelta a la situación y derrotó a su oponente. Estos hechos heroicos no solo consolidaron a Benaía como uno de los guerreros más valientes de Israel, sino que también inspiraron a todos a su alrededor. Sus hazañas llamaron la atención del rey David, quien vio en él un aliado valioso y confiable. Benaía realmente se destacó como un verdadero símbolo de valentía y habilidad en combate. David, reconociendo el valor de Benaía, decidió promoverlo al cargo de comandante de la Guardia Real. Eso no es poca cosa. Esta guardia era la élite del ejército, encargada de proteger al rey en todo momento, tanto en tiempos de paz como en guerra. Al ser nombrado para esta posición, Benaía demostró que había ganado la total confianza de David. Esta promoción no solo destacó sus habilidades como guerrero, sino también su lealtad e integridad. La Guardia Real necesitaba un líder que no solo luchara a su lado, sino que también los guiara con sabiduría y coraje. Y Benaía fue exactamente ese líder. Su lealtad a David fue firme, incluso en tiempos de intrigas y conspiraciones. Se mantuvo fiel al rey, incluso en las situaciones más complicadas, lo que le valió no solo posiciones de prestigio, sino también la confianza personal de David. La lealtad de Benaía iba más allá del deber militar. Reflejaba un profundo respeto por David, a quien veía como el líder elegido por Dios para gobernar Israel. Benaía estuvo presente en momentos decisivos que moldearon el futuro de la nación, especialmente en los últimos días del reinado de David, cuando la cuestión de la sucesión al trono se volvió urgente. Adonías, el cuarto hijo de David, percibió la fragilidad de su padre y decidió actuar para autoproclamarse rey. Su decisión no fue impulsiva, sino estratégica, inspirada por el ejemplo de su hermano Absalón, quien había intentado usurpar el trono antes. Adonías sabía que necesitaba el apoyo de figuras influyentes para legitimar su ascenso. Comenzó a reunir a hombres poderosos como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote. Aunque Joab había servido a David en muchas batallas, su decisión de apoyar a Adonías fue compleja y ambigua, quizás por ambición personal o descontento con la situación en la corte. Abiatar, por su parte, también tenía un historial de lealtad a David, pero decidió aliarse con Adonías, creyendo que podría tener una posición destacada en el nuevo gobierno. Con este poderoso apoyo, Adonías se sintió lo suficientemente seguro para autoproclamarse rey. Organizó una ceremonia elaborada en Enrogel, una fuente de agua cerca de Jerusalén, un lugar significativo y estratégico. La situación estaba a punto de convertirse en un verdadero lío, y Benaía, como siempre, estaría en el centro de los acontecimientos. Para evitar que David o sus aliados interrumpieran sus planes,
organizó una gran celebración en el palacio. Adonías invitó a todos sus hermanos, excepto a Salomón, y a los oficiales del ejército de Judá, dejando fuera a aquellos que eran leales a David y a Salomón. También excluyó a aliados cercanos de David, como el profeta Natán, Benaía y los valientes de la Guardia Real. Durante la fiesta, Adonías hizo sacrificios de ovejas, bueyes y terneros. Esto no solo mostraba su poder, sino que también tenía un significado religioso y político, como si estuviera buscando la aprobación de los dioses, especialmente del Dios de Israel. La presencia de Joab y Abiatar en la ceremonia daba más peso a su autoproclamación, sugiriendo que los militares y el clero estaban de su lado. Pero esta celebración no pasó desapercibida para Natán. Él, un consejero de David, se dio cuenta de que si Adonías tomaba el trono, la promesa de Dios de que Salomón sería el sucesor podría verse frustrada. Natán sabía que esto podría llevar a Israel a una guerra civil o a una gran inestabilidad. Ante la urgencia de la situación, decidió actuar rápidamente. Natán fue hasta Betsabé, la madre de Salomón, y juntos planearon cómo alertar a David sobre la conspiración. Natán sugirió que Betsabé se acercara a David y le recordara la promesa de que Salomón sería su sucesor. Le indicó que preguntara directamente si Adonías estaba actuando sin su consentimiento. El objetivo era hacer que David se diera cuenta de la gravedad de la situación y apelar a su sentido del deber. Cuando Betsabé entró, expresó su preocupación por el futuro de Salomón y del reino, dejando claro que, si Adonías se convertía en rey, ella y su hijo estarían en gran peligro. Luego, Natán entró para reforzar lo que Betsabé había dicho, alertando a David sobre la ceremonia de Adonías en Enrogel. Destacó que, si David no actuaba rápidamente, el trono podría ser tomado y la ascensión de Salomón nunca ocurriría. David reaccionó de inmediato, convocando una ceremonia urgente para garantizar que la sucesión de Salomón se llevara a cabo. La situación se estaba intensificando y las decisiones tomadas en ese momento moldearían el futuro de Israel. David tomó una decisión crucial. Ordenó que Salomón fuera ungido y proclamado rey. En ese momento importante, Benaía, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán se unieron para asegurar que la unción se realizara en Gabaón. Esta acción no solo solidificó el derecho de Salomón al trono, sino que también interrumpió la conspiración de Adonías, al menos por ahora. La rápida decisión de David, inspirada por la acción de Natán y Betsabé, desató eventos que frustrarían a Adonías y asegurarían el trono para Salomón. Tan pronto como se realizó la unción, el pueblo enloqueció. Trompetas resonaron en el aire, y las calles de Jerusalén estaban llenas de gritos de «¡Viva el rey Salomón!». La ciudad se llenó de alegría, y todos reconocieron a Salomón como su nuevo rey. Esta demostración de apoyo público fue fundamental, ya que consolidó el poder de Salomón y debilitó la conspiración de Adonías. Mientras tanto, Adonías y sus seguidores estaban en medio de su propia fiesta, sin darse cuenta de que todo había cambiado. Cuando escucharon el sonido de las trompetas y la celebración del pueblo, su fiesta se detuvo abruptamente. En el libro de Un Reyes 1, 41-49, vemos su reacción. Joab, siempre atento, fue el primero en notar que algo estaba mal y pronto preguntó sobre el ruido. Entonces, Jonatán, hijo de Abiatar, llegó con la noticia que nadie quería escuchar. Salomón había sido ungido rey por orden de David. Inmediatamente, el miedo y el pánico se apoderaron de Adonías y sus seguidores. Se dieron cuenta de que su conspiración había fracasado y que estaban en peligro. Los invitados, que antes estaban a su lado, comenzaron a dispersarse, cada uno tratando de salvarse a sí mismo. La euforia del banquete rápidamente se transformó en terror y desesperación. Mientras Adonías, que se veía a sí mismo como el nuevo rey de Israel, ahora enfrentaba la dura realidad de su inminente caída. Adonías, temeroso por su vida, corrió hacia el altar del Señor y se agarró de los cuernos, buscando protección. Este gesto desesperado mostraba que sabía que había perdido. Esperaba que ese lugar sagrado le brindara un refugio seguro y que Salomón, al descubrir dónde estaba, mostrara misericordia. Mientras permanecía en el altar, Adonías sabía que su situación era crítica. Su supervivencia dependía de la bondad de Salomón. Al buscar refugio allí, estaba haciendo un llamado para que el nuevo rey eligiera la misericordia en lugar de la venganza. En Un Reyes 1, 50-51, Adonías envió un mensaje a Salomón pidiendo que se le perdonara la vida. Reconoció su derrota y estaba completamente a merced de la compasión de Salomón. Esta súplica mostraba su vulnerabilidad y la esperanza de que el vínculo familiar y el lugar sagrado pudieran protegerlo. Salomón, que recién se había convertido en rey, enfrentaba una decisión importante. Podía haber eliminado a Adonías de una vez, asegurándose de que no habría más amenazas a su reinado. Pero, en cambio, Salomón decidió mostrar clemencia.
Esta elección demostraba no solo su sabiduría, sino también su comprensión de la política real. Aceptó perdonar la vida de Adonías, pero con condiciones. Adonías necesitaría comportarse como un hombre justo y nunca más intentar usurpar el trono. Salomón dejó claro a Adonías: si se mostraba leal y no intentaba conspirar de nuevo, podría vivir. De lo contrario, su vida estaría en peligro. Salomón estaba dispuesto a perdonar, pero no iba a tolerar amenazas a su reinado. Adonías aceptó esa clemencia y fue llevado ante Salomón, donde se postró en señal de sumisión. Salomón, mostrando grandeza, le permitió volver a su casa, pero la tensión entre ellos aún estaba en el aire. Esta decisión fue una prueba para Adonías. Debía aceptar su nuevo lugar y no desafiar la autoridad de Salomón nuevamente. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Algún tiempo después, Adonías hizo un último intento. Pidió a Betsabé, la madre de Salomón, que intercediera ante el rey para que pudiera casarse con Abisag, una joven que había cuidado de David. Aunque el texto bíblico dice que David nunca tuvo relaciones con ella, casarse con una concubina del rey se consideraba una tentativa de reclamar el trono. Adonías lo sabía, y al hacer la petición, estaba desafiando la autoridad de Salomón. Betsabé, tal vez sin entender todas las implicaciones, llevó la petición a Salomón. Pero Salomón, con la sabiduría que había aprendido de David, percibió de inmediato lo que se ocultaba detrás de la solicitud. En 1 de Reyes capítulo 2, versículos 22 a 24, Salomón se dio cuenta de que Adonías, al buscar casarse con Abisag, en realidad estaba intentando posicionarse para un nuevo intento de usurpación. Esto confirmó que Adonías seguía siendo una amenaza para su reinado. Ante esta nueva situación, Salomón decidió que debía actuar. No podía permitir que su medio hermano continuara desafiándolo. Con firmeza, Salomón ordenó la ejecución de Adonías. Benaías, el comandante de la Guardia Real y uno de los hombres de confianza de Salomón, fue encargado de cumplir esta orden sin vacilación. Benaías ejecutó a Adonías, asegurando que la amenaza al trono de Salomón fuera neutralizada. Aunque violento, este acto era necesario para mantener la estabilidad del reino. Además de tratar con Adonías, Benaías también recibió la misión de ejecutar a Joab, quien había traicionado a David al apoyar a Adonías. Joab se refugió en el altar del tabernáculo, creyendo que el lugar sagrado lo protegería. Pero Salomón ordenó que fuera retirado y ejecutado, poniendo fin a la vida de un hombre que había sido tanto aliado como potencial amenaza. Una vez más, Benaías cumplió esta orden, consolidando su posición como el hombre de confianza de Salomón. Las acciones de Benaías mostraron su lealtad y su papel esencial en la consolidación del reinado de Salomón. No solo siguió las órdenes del rey, sino que también actuó como guardián del reino, protegiéndolo de amenazas internas y externas. Después de la transición del reinado, Benaías fue nombrado comandante supremo del ejército de Israel, marcando el apogeo de su carrera militar. Sucedió a Joab, quien, a pesar de sus victorias, se había convertido en una figura problemática. Bajo el liderazgo de Benaías, el ejército israelita se consolidó, reafirmando el poder de Israel en la región, con un enfoque en la lealtad, la disciplina y la eficiencia. El ejército desempeñó un papel fundamental en mantener la estabilidad durante la transición entre los reinados de David y Salomón, asegurando que todo funcionara de manera unificada y eficaz. El legado de Benaías es rico y profundo, reflejando valentía, lealtad y una fe inquebrantable. No solo fue un formidable guerrero, sino también un líder de carácter fuerte y un siervo dedicado a Dios. Benaías vivió su vida como un ejemplo de lo que significa tener integridad y valentía en tiempos difíciles. Su historia ofrece lecciones valiosas para todos nosotros. Como guerrero, realizó hazañas impresionantes, como matar a 2 poderosos guerreros moabitas, enfrentarse a un león en una fosa en un día de nieve y derrotar a un gigante egipcio con solo un bastón. Cada uno de estos actos no solo demuestra su fuerza física, sino también su determinación y confianza inquebrantable en Dios. Enfrentó desafíos que podrían haber asustado a cualquiera, pero siguió adelante, sabiendo que su misión era parte de un plan mayor para proteger a Israel. Como líder, Benaías ascendió en las filas del ejército de David hasta convertirse en comandante de la Guardia Real, eventualmente en comandante supremo del ejército de Israel. Su ascenso no fue solo por su habilidad en combate, sino también por su lealtad y carácter íntegro. Tanto David como Salomón podían confiar plenamente en él, incluso en los momentos más difíciles. Su liderazgo trajo estabilidad y seguridad al reino, consolidando su reputación como uno de los mayores líderes militares de Israel. Como siervo fiel de Dios, Benaías demostró que la verdadera fuerza proviene de la fe. Sirvió a David y Salomón con la convicción de que estaba cumpliendo la voluntad divina, y esa fe guió sus acciones a lo largo de su vida.
Nunca se desvió de su deber, incluso cuando tuvo que tomar decisiones difíciles, como la ejecución de Adonías y Joab, para proteger el reinado legítimo de Salomón. Su lealtad iba más allá de los reyes terrenales. Estaba arraigada en su devoción al Rey de los cielos. Las lecciones que la vida de Benaías nos ofrece son profundas y atemporales. En un mundo donde el coraje, la fe y la lealtad son probados con frecuencia, Benaías nos enseña a mantenernos firmes en nuestras convicciones. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar correctamente, incluso ante grandes peligros. Su fe inquebrantable en Dios nos recuerda que, sin importar los desafíos que enfrentemos, siempre estamos en sus manos. Además, la lealtad de Benaías, tanto hacia sus líderes como hacia Dios, nos inspira a ser fieles en todas las áreas de nuestras vidas, manteniendo nuestra integridad y compromiso, incluso cuando es difícil. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, Benaías desempeña un papel crucial en el establecimiento y la seguridad del reino de Salomón, mostrando que la fe y la lealtad siempre valen la pena. La consolidación del reino de Israel se construyó sobre bases sólidas, y Benaías fue una de esas piedras angulares. Gracias a líderes como él, que estaban dispuestos a luchar por lo que era justo y verdadero, la historia de Israel se desarrolló de manera poderosa. La presencia de Benaías en las Escrituras nos recuerda que Dios utiliza a personas comunes para realizar cosas extraordinarias, y que cada uno de nosotros tiene un papel importante en el gran plan divino. El legado de Benaías va más allá de sus logros militares. Es una herencia de fe, valentía y lealtad que aún hoy inspira y desafía a los creyentes. Su vida nos muestra que, al servir a Dios con todo el corazón, podemos enfrentar cualquier desafío y dejar una huella que resuene a través de las generaciones. Si encontraste este vídeo informativo e inspirador, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros futuros contenidos. Comparte tus reflexiones en los comentarios abajo. Me encantaría saber lo que piensas. Gracias por ver. Un abrazo y que Dios esté contigo.